Pues a esta hora de la tarde vamos a continuar. Les pedimos que sigan con nosotros, gracias por elegirnos. Lo hacemos con nuestra siguiente entrevista. Vamos a hablar de lectura, de libros, de escritores, de protagonistas de Córdoba, de la provincia. Nos vamos a ir hasta una localidad que yo creo que conocen la localidad, pero siempre hay alguna persona que no ha ido nunca, que no ha pasado, que no sabe nada. Nos vamos hasta Aguilar de la Frontera. Allí hemos invitado a Francisco Gabriel Zurera. En Aguilar de la Frontera hay muchos zureras, pero bueno, también es zurera y es de Aguilar. Y bueno, ha venido a presentarnos este libro, Lo que nunca te conté, un libro que se publicaba este año y que ha venido a hablarnos un poquito de esta historia real o novela real, como le vamos a preguntar de inmediato. Vamos a presentar a su autor. Francisco, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Francisco, Paco... Fran, ¿no? Te llaman, ¿no? Bueno, Lo que nunca te conté, una novela basada en hechos reales. Sí, esta novela está basada en una aventura o desventura, mejor dicho, de Jesús Álvarez Checa, que es mi abuelo. Tu abuelo. ¿Tu abuelo ha sido el que te ha inspirado para...? Sí, desde pequeño yo conocía esta historia y tenía ganas de darla a conocer. En primer lugar a la gente que se ha criado conmigo, como mis amigos de mi calle, de siempre, de mi barrio, mis mejores amigos. Yo les contaba lo que a mi abuelo le había sucedido y este año tuve la gran oportunidad de poder plasmarlo en un libro. Salía publicado en abril, me has dicho, ¿no? Sí, en abril se hizo la presentación. Abril-mayo, ¿no? En abril. ¿Tu primera publicación? Sí, esta es la primera. ¿Escritor de vocación o ha sido circunstancial o has comenzado con esta novela y te lo estás planteando, como me decías? Esta es la primera novela con la que yo he comenzado la carrera literaria, si se puede decir así, y no sé si habrá más o no habrá. La verdad que esto ha sido gracias al empujón de unos amigos muy especiales, con gente con la que estuve trabajando, como mi amigo Pepe o mi amiga Isa o mi amiga Patrick, que ellos son los primeros que creyeron en mi forma de escribir y me animaron a realizar esta historia de esta forma. ¿Pero les habías tú contado la historia? Sí, ellos la sabían de lo que yo le había contado. Entonces, hasta que ya busqué los instrumentos que me hacían falta para conocerla del todo, fue la búsqueda en el Archivo Histórico Provincial de aquí de Córdoba y encontrar el sumario judicial del caso. Ya con eso ya pude concretarlo y... Es decir, que has investigado un poquito a la hora de escribir. Sí, investigué, sí. Y bueno, tu abuelo te contó la historia. Mi abuelo... Y eso se te quedó a ti... El título de la novela es Lo que nunca te conté, porque en realidad mi abuelo nunca me contó esta historia. Yo conozco esta historia a raíz de mi abuela y de mis padres y de mis tíos, pero mi abuelo nunca contó la historia que se cuenta en el libro. ¿Y cómo llegas a ello? ¿Y tu abuelo, tú le pedías que te lo contara o...? Mi abuelo, cuando yo Porque tu abuelo es el protagonista. Mi abuelo es el protagonista. El libro está contado desde dos puntos de vista, los dos protagonistas principales, mi abuelo y la madre de mi abuelo. Cada uno tiene su punto de vista de la historia y ellos son los que te van adentrando en esta historia y te van sorprendiendo con su vivencia. Pero él nunca lo contó. Esta historia es tan dura que yo creo que intentó olvidarla. Y a raíz de mi abuela, que fue la que a mí me dijo lo que le había sucedido a mi abuelo, yo empecé a imaginarme cómo era aquella época, aquella vida que se daba entre Aguilar y Montilla de los años 48, 1948 en adelante, y plasmarlo de esa forma. Cuando yo lo recuerdo a mi abuelo y recuerdo lo que le pasó, que se cuenta aquí, entiendo que no quisiera hablar de estos hechos. ¿Tu abuelo ya no vive? No, mi abuelo no vive. Y claro, evidentemente no sabes de la existencia del libro. No, mi abuelo no lo sabe. Mi abuelo murió hará unos 14, 15 años, si no me equivoco, y el libro salió pues como lo que es, un homenaje hacia su persona, a quien yo tanto admiré desde pequeño y un agradecimiento por lo que ha hecho de mí. Bueno, se publicaba en abril, como decíamos, salía a la luz. Ya has tenido tiempo de escuchar la crítica. Sí, la verdad que las críticas son bastante buenas.
La verdad que son bastante buenas. No me esperaba que a toda la gente, y lo han leído no solo a nivel comarcal, sino a nivel nacional se está leyendo el libro y son muy buenas las críticas. La gente se ha emocionado muchísimo con el libro. Más de una persona me ha dicho que ha llorado con él y eso te da unas ganas de, Sí, eso te de enorgullece, seguir, evidentemente. te enorgullece. ¿Cómo era tu abuelo? Mi abuelo era una persona muy reservada, muy callada. Era un hombre buenamente bueno, si se podría decir. Tú lo disfrutaste muy poquito, ¿no? Tienes 20 Yo algo años, me has dicho, ¿no? Y murió hace 15. Sí, tengo 29. Yo con 14 años, tendría 14, 15 años cuando él murió. Y la verdad que siempre lo recuerdo de la misma forma. Era un hombre tranquilo, se dedicaba a lo que a él le gustaba, solo, se iba por las mañanas a ayudar a unos amigos en una finca y tal, y poco más. Cuando llegaba a casa solo llegaba para comer y no era un hombre que se expresara, que tuviera, era muy reservado. Ahora con sus nietos es verdad que los quería muchísimo y lo demostraba. Entonces la imagen que yo tengo de él es siempre la misma, esa persona mayor que parece que no cambia, pero que al final muere, y se me queda grabado su forma de caminar, su forma de dirigirse a nosotros. Eso es lo que... ¿Qué es, por parte de tu madre o de tu padre? Por parte de mi madre. De tu madre. ¿Se parece a tu madre que está aquí, tu madre? Bueno, se parece más a mi tío, Se parece más a mi tío, pero... Bueno, ¿cómo eran esos ratos que tú echabas con tu abuelo? ¿Cómo lo recuerdas? Yo lo recuerdo como el niño pequeño que va los fines de semana a casa de la abuela y ve llegar a su abuelo andando de estar en sus quehaceres, y acercarme, darle un beso, abuelo, ¿cómo estás? Y es sonreírte, darte también un beso y... Sí, lo típico de una familia normal, ¿no? Una familia. Pero nunca te contaba la historia que has reflejado aquí. Nunca. Yo estoy ya deseando de que me cuentes algo de la historia que has plasmado en este libro, porque evidentemente recomendamos comprar el libro y que se introduzcan en esta novela real, una historia basada en hechos reales que nos cuenta Francisco Gabriel Zurera, que está hoy aquí con nosotros. Es decir, que nadie imaginaba que todo esto se iba a derivar en la publicación de un libro. Nadie. Cuando yo empecé a realizar el borrador, una de mis mayores críticas y a la vez de las que más me animó a escribir, mi amiga Isa, lo iba leyendo y de las veces que yo se lo iba enviando por correo, si paraba unos días por distintos motivos, me preguntaba que por qué no seguía escribiendo, que la historia le estaba gustando demasiado, que estaba muy emocionada. ¿Se enganchabas? Y enganchada. Cuando lo terminé, y está plasmado el libro en 198 páginas, cuando lo terminé, no solo ella, sino todos mis amigos y ya después todos los que lo han leído, me han dicho que por qué no tiene 200 páginas más, que 198 páginas se le ha hecho pocas. Muy corta y que tienen ganas de saber más de la historia, de cómo acabaron los personajes. Estoy aquí localizando, bueno, primera parte veo aquí, ¿no? Sí. Otra vez despierto empapado en sudor, así comienza, ¿no? Así comienza. Mi frente perlada de gotas finas y frías, mi corazón palpitando a 1000 revoluciones. Así sigue. Sígueme tú ahora. Porque, ¿cómo es esta historia? Es una historia dura, ¿no? Sí, es una historia triste. Es triste porque es como cuando se dice que la realidad supera la ficción, y aquí se supera. Es un caso de un asesinato. Se narra el asesinato del padre de mi abuelo por un tema pasional y acusan a mi abuelo del crimen. Entonces, es muy duro. Tu padre creo que está emocionado ya, ¿no? Sí, algo así. Un poquillo me dice. Y es muy dura, pero a la vez ver la capacidad que tiene una persona de sentirse fuerte y saber que es inocente y demostrarlo.
Es algo que se ha llevado al otro mundo. Sí. ¿Y se llegó a averiguar qué pasó? Sí, sí, en el sumario judicial primero se hace en Montilla, se sigue el caso porque fue muy llamativo para la época. Y sí, estamos hablando del año 48. Del año 48. Está en plena posguerra. Hace mucho ruido las cosas y, Sí. bueno, la justicia ha actuado de otra forma, aunque ahora no, por lo menos mi pensamiento no es que sea mejor que antes, ahora la justicia parece que... Es diferente, la justicia del año 48 en España buscaba encontrar cuanto antes un culpable. Y sí, daba igual si era culpable realmente o era inocente. Y dictar veredicto. Y dictar veredicto. Sí. Borrón y cuenta nueva, ¿no? Como sí. se decía, ¿no? A él lo llegan incluso a condenar a la pena de muerte. Pero al trasladar el caso aquí a Córdoba, el fiscal que hay en Córdoba lo revisa y se da cuenta de que las pruebas no... Luego llegaron a juzgar, lo condenaron, sí. Estuvo en prisión. Estuvo en prisión, 5 años estuvo. 5 años estuvo en prisión. Antes se iba mucho a prisión, todo se ha dicho, no se alarmen, porque sí es cierto que yo tengo muchos amigos que tienen abuelos y demás, y antes eran otros tiempos, era como una moda, ¿no? Tú has hecho esto a prisión. Sí, el detalle es que... No salían con paro ni nada de eso. No salían con nada. El detalle es que a él lo meten con 18 años en prisión y está hasta los 23 por un crimen que no comete. Lo mejor de la vida, 18 a 23, esa es la vida en la que un joven que tú, bueno, lo has vivido hace poquito, entre comillas, cuando más quiere vivir una persona, ¿no? De los 18 a los 23 años. Antes también te llevaban al servicio militar obligatorio, te quitaban el mejor año de tu vida, los 19 a los 20, los 20 a los 21 años. Y eso es duro, que te metan con 18 años, debe de ser muy fuerte para luego salir y continuar por las directrices. Yo creo personalmente que es mucho más duro que te acusen de algo tan grave como un asesinato. Que no has cometido. Que no has cometido, y más si es el asesinato de tu propio padre. Eso creo que es muy duro. Creo que a mi abuelo lo marcó profundamente y a raíz de ese suceso él cambió su forma de ser. Bueno, condénsame un poquito más la historia. Fue el asesinato de una mujer. No, de mi abuelo. ¿De tu abuelo? Del padre de mi abuelo. Del padre de tu abuelo. De mi bisabuelo, perdón. Lo juzgaron a él como que lo había matado. Sí, lo acusaron y dijeron que era mi abuelo el que lo había matado. El que lo había matado. Y al final se ha descubierto quién lo mató. Se descubrió, sí. ¿Y pagó por ello? Pagaron. ¿Pagaron? Sí. Como te digo, un crimen pasional y tampoco quiero desvelar mucho. No debe ser, me lo imagino ya. Bueno. Pero sí, pagaron. Pagaron, y entre ellas la madre de mi abuelo, que fue la que lo acusó del asesinato. Pues una historia a priori que podemos decir, o por lo que estás contando, que se presenta dura y bueno, hay que estar fuerte para leerla. Sí, yo creo que sí. De todas formas, yo, como te he dicho, es un homenaje a mi abuelo. Aquí no trato de descalificar a ninguna persona. Lo que trato es de mostrar a la gente que quiera leerlo que aunque no es famoso, es un hombre que tiene una historia que merece ser contada, como tantos hombres y tantas mujeres de este país. Y de esta forma humilde yo lo he intentado. Si allá donde esté, yo lo único que espero es que él se sienta orgulloso. Te voy a volver a preguntar, no sé si me he perdido un poco, tu abuelo se fue al otro mundo sabiendo, bueno, cumplió condena, porque en un principio, en primera instancia lo acusaron, pero se fue al otro mundo sabiendo que habían juzgado a los otros culpables. Sí. Es decir, que eso está, se puede decir. Se puede decir. Descansaría en paz, seguramente. Yo creo que sí. Yo creo que a él, después de esta etapa tan dura, lo que de verdad le hizo feliz a su manera era la familia que creó y los hijos que tuvo. Él era, como ya te digo, era muy reservado y no mostraba sus sentimientos ni hablaba nunca de lo que a él le había ocurrido. Pero yo creo que ese fue feliz y contento con lo que pudo dar a este mundo, que es la familia que ha quedado. Imaginamos que no te contó nada por tu edad de adolescencia y porque, bueno,
Cuando una persona sabe que no ha hecho algo, realmente es duro, ¿no? Contárselo a un familiar y más a su nieto, ¿no? Sí, yo siempre... No sé si eso lo has llegado tú a asimilar, a comprender y tal. Sí, sí, yo pienso que tal vez por olvidar lo que le ocurrió fue por lo que no contó esta historia. Pero siempre recuerdo cuando estaba en manga corta, mi abuelo tenía en el brazo un tatuaje y yo de pequeño lo observaba mucho. Y a mi abuela siempre le preguntaba, abuela, ¿por qué tiene el tatuaje ahí? Y ella decía que eran las 3 letras, las 3 iniciales del nombre de su padre, que se le había hecho en la cárcel para tenerlo como un recuerdo. Entonces esa es una de las características, de las bases que a mí me hizo llevar hasta el final la investigación de esta historia. Saber si de verdad lo que yo había escuchado era real o el boca a boca. Claro, en un pueblo se acaba desvirtuando. En un pueblo nos enteramos de todo, todos. Claro, cuando yo pude tener por fin el sumario judicial en las manos y leerlo tranquilamente, me di cuenta de que no solo era real lo que había escuchado, sino que era mucho peor. Entonces... Y decides escribirlo, sí, y contarlo, para que todo el mundo se entere. Sí. La verdad que me puse en contacto con Óscar Morales, que es representante de Editorial Séneca, y él también me apoyó incondicionalmente. Cuando le envié el borrador completo, según sus propias palabras, se sentó a las 3 de la tarde y hasta las 11 de la noche que terminó de leerlo no pudo abandonar el... Engancha, como decíamos, la historia. Sí, la verdad que por lo que cuentan los que lo han leído, sí. Bueno, decíamos que es tu primer libro, que es lo primero que has escrito y pensabas que puede que no sea lo último, ¿no? Porque te ha enganchado a ti también esto de publicar un libro. Sí, la verdad que sí. Estoy ahora con un borrador, no sé si llegará a ser algo o se quedará en agua de borrajas, pero la verdad que me gusta y... ¿Pero hablamos de una segunda parte o otra historia? No, segunda diferente? parte no, esto sería una historia totalmente diferente. Sería ficción. Ficción, no te vas a decantar por las historias reales. Me gustan las historias reales. Siendo licenciado en historia e historiador, me gusta conocer la historia. Y la historia Bueno, normalmente... Si alguna persona se presta a a contarte su historia, pues a lo mejor te... Sí, me han llegado casos de contarme casos de historias igual de duras que esta. Y lo que pasa es que si cuento una historia tras otra, también habrá que hacer otras cosas que no sean tan impactantes. Bueno, tú contento, ¿no?, con el libro. Muy contento. Y todo el público que lo lee me dices que también, Sí, que la crítica que recibes es buena, eso es bueno. Aparte de ser conocedor de una buena historia, también hay que saberla escribir, ¿no?, transcribir, ¿no?, que eso es importante a la hora de escribir un libro. Si no lo sabes escribir, pues evidentemente puedes estropear un poco la novela o la historia, ¿no? ¿Vendrá una segunda parte de esto? No, de esta no hay Está finiquitada. segunda parte. Tiene un principio y tiene un final. Tiene continuación. Tiene continuación. Podríamos decir. Lo que pasa es que yo quise hacerlo exactamente así. Desde donde empieza el libro, que es lo que tú has leído, la primera página, hasta la que termina. Quise centrarme en esa historia y relatar este hecho. Ya lo demás... Ahora entendemos un poquito mejor el título del libro ya. Lo que nunca te conté, lo que nunca te contó tu abuelo y que tú investigaste y al final el resultado, este libro. Francisco Gabriel Zurera, ¿alguna cosita más? Yo creo que es una novela interesante que recomendamos desde aquí, que merece la pena conocer una historia de un aguilarense, ¿no? Un aguilareño. Un aguilareño, aguilarense. Se transcurre la historia entre Aguilar y Montilla, y Montilla, me decías, sí. ¿no? Que recordemos que antes los montillanos y los aguilareños, o los aguilareños y los montillanos, no se llevaban bien. Lo digo porque yo soy montillano y no sé lo que pasaba. Yo antes he comentado con él que parece que todo esto venía por el fútbol, ¿no? Por el fútbol venía, ¿no? Me apunta. Claro, antes jugábamos mucho los montillanos y había rivalidad. Yo recuerdo haber ido a Aguilar y no voy a decir cómo me tenía que volver, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No lo voy a decir, ya lo escribiré. Bueno, Francisco, enhorabuena, gracias por haber venido y seguro que tu abuelo, esté donde esté, ha recibido esta historia con todo el cariño de su nieto.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy bien, pues ahí queda dicho, visto y bueno, hemos compartido este ratito con este joven escritor aguilarense de Aguilar de la Frontera, una localidad de Córdoba que yo decía al principio que si ustedes no conocen que vayan a conocerla porque merece la pena, tiene patrimonio cultural, gastronómico e histórico también, claro que sí, y natural, por cierto. Vamos a hacer otro alto en el camino y a la vuelta tenemos más cosas, no se marchen, hasta ahora.